La Casa Blanca ha puesto punto y final al título 42, pero ¿qué pasa a partir de ahora? El título 42 es una medida de salud pública que fue implementada al inicio de la pandemia por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, que para evitar la propagación del coronavirus permitía deportar directamente del país a los que pedían asilo en Estados Unidos. Pero su implementación se dio en marzo del 2020 y tuvo precisamente como intención el hecho de prevenir el que siguiera habiendo un cruce fronterizo que incrementara el riesgo derivado del COVID. A partir del 23 de mayo esa medida se eliminará y en ese momento las personas que busquen refugio en Estados Unidos lo podrán hacer, pero no es un proceso fácil ni rápido. Es un proceso riguroso, personas son vetadas extremadamente. Y esto no significa de ninguna forma de que las fronteras están abiertas, significa que las personas tienen derecho a un proceso, eso solo. ¿Cómo será el protocolo? Pues las personas podrán solicitar asilo a un agente de inmigración cuando entren en un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos. El primer paso normalmente es la entrevista del miedo creíble, que está destinada precisamente a ser como una especie de pre-screening o de revisión preliminar a los fines de ver si tienes condiciones para plantear un posible asilo. Las leyes de asilo no cambiaron durante la pandemia, pero ahora se vuelve al escenario de antes de la crisis sanitaria, es decir, al título 8, que obliga a las autoridades a seguir las normas sobre los procesos de solicitud de asilo. Lo único que significa es que los Estados Unidos va a seguir sus propias leyes y leyes internacionales en términos de el proceso de asilo, y le va a dar a la gente una oportunidad. La decisión de otorgar asilo o no depende significativamente de la Corte y el juez que lo esté tramitando. El 60% de los jueces tienen una tasa de rechazo de asilo del 70% o incluso más. Puede variar mucho con la persona que te toca y mucho depende de tu entrevista de miedo creíble, si puedes establecer que hay mérito en términos de tu persecución o riesgo en tu propio país. Y la nacionalidad de los solicitantes también puede ser un factor determinante. Que dentro de los países que más se benefician en este momento en cuanto a la adjudicación de asilos o aprobación de casos de asilo, definitivamente está Venezuela, está Nicaragua, ¿ok? Pero al mismo tiempo también observamos como otros países que están viviendo circunstancias de conflictos realmente serias, como sería Haití, Cuba, y ahorita probablemente en el caso de Colombia tienen porcentajes de aprobación de asilo basados en nacionalidad alarmantes o verdaderamente bajos. Las autoridades revisan si ese miedo creíble continúa vigente, el nivel de gravedad de esa persecución y si el solicitante tiene posibilidad o no de reubicarse en otro país. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que observa un oficial de migración es que es una entrevista muy subjetiva y observa tu comportamiento, observa, digamos, la hilación de tus respuestas y que no existan contradicciones entre lo que empezaste a declarar con respecto a lo que ya estaba en tu declaración escrita. Los peticionarios pueden quedarse dentro del país mientras aguardan una decisión. Si la solicitud es denegada ante el Servicio de Inmigración, aún se puede apelar, pero si el caso ya ha pasado a la Corte, ya no hay margen de movimiento. Si ya estando ante la Corte de Inmigración en un asilo defensivo, tu caso no es aprobado, terminas con una orden de deportación. Igualmente, si no cumple con los requisitos, estas personas pueden ser deportadas de forma inmediata. Lo mejor, dicen los expertos, es consultar con un abogado migratorio antes de tomar cualquier decisión. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.